2 o 3 Tampoco. de 2 a 3 veces por día deposiciones líquidas. Ya. Entonces puede ser 3 deposiciones líquidas con disminución de la consistencia, porque son líquidas. Pero no todos hacen una deposición al día, ¿cierto? ¿Tú cuántas haces? Normalmente, generalmente, es una deposición al día cuando el pueblo está bien educado, ¿cierto? Pero puede ser personas que hacen 2 veces al día, 3 veces al día, o personas que hacen cada 48 horas o cada 3 días. Entonces depende mucho de la costumbre defecatoria de cada persona para poderla considerar como diarrea. O hay personas en la consistencia que hacen así esas vueltas como hacen las cabras, ¿no? O de repente también hacen también dependiendo de la cantidad y la calidad de sus alimentos. Entonces va a depender mucho de la costumbre evacuatoria que tiene cada persona para poder decir diarrea. Acá vemos un caso clínico de un paciente joven que tiene 3 deposiciones al día, generalmente después de tomar leche entera, y entonces el objetivo de la clase es que determinemos qué cosa es diarrea, si es aguda, si es crónica, cuál es el mecanismo fisiopatológico que causa esa diarrea, y también cuál sería el manejo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de definición de la diarrea, un poco de histología, fisiología y también los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Miren ustedes que hay muchas definiciones, ¿no? Hay una definición que dice, bueno, es el trastorno de la función del aparato intestinal. Si se dedica a la secreción y a la absorción de líquidos, entonces la disminución de la absorción o el aumento de la secreción puede conseguir. O de repente la OPS que dice, no, tiene que ser 3 deposiciones al día con disminución de la consistencia. Pero no todos hacemos de esa manera, ¿no? O puede ser que de repente otra definición tiene que ver con no solamente la disminución de la consistencia y el aumento de la frecuencia, sino también qué cosa tiene la deposición. Si tiene, por ejemplo, alimentos enteros. Por ejemplo, si nosotros se come un arroz con pollo, y en la noche está botando la zanahoria, la rojita, ¿cómo se llama eso? Se llama dientería. Dientes. O si por ejemplo estoy botando grasa en la deposición, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, doctora? ¿Cómo se llama? Se llama estiatorrea. ¿Y cómo te das cuenta que tienes estiatorrea? ¿Qué características tiene la deposición? ¿Es amarillo? No. Blanquecino. ¿Otra característica? ¿Ah? ¿El olor? ¿Sabor? ¿Qué creen? Sí, tiene una apariencia brillosa. Y también flota. Cuando ustedes hacen la deposición, está encima flotando la deposición si está llena de grasa. ¿Ya? Si no está llena de grasa y ustedes consumen más ¿cómo se llama? Contenido digerible, entonces se va a caer al fondo de la deposición, ¿no? Pero también depende de qué cosa hay adentro de la deposición para que yo pueda
determinar que se trata de una diarrea o no. Y finalmente hay otra definición que tiene que ver con el peso, porque al final yo tengo que botar casi 100 mililitros de líquido con las heces. Entonces, si yo peso, como ustedes saben que a veces en el hospital uno no puede ver qué cosa es lo que está haciendo el paciente, ¿no? Si no tiene que pesar el pañal. Entonces, cuando el peso aumenta a 200 gramos, entonces yo puedo decir también podría ser una diarrea. Entonces, hay muchas definiciones, pero principalmente ustedes tienen que quedarse con la definición de que depende mucho de la característica evacuatoria que tiene cada paciente, ¿no? Después vamos a ver un poco de histología. En la histología, desde la parte de afuera, vamos a ver la serosa. Luego vamos a tener la muscular. Ustedes saben que hay dos musculares, ¿cierto? Una muscular circular y una muscular longitudinal. La circular se va a encargar de hacer movimientos de mezcla y la longitudinal lo que va a hacer es hacer el peristaltismo, ¿no? Que lleve el alimento hacia la zona caudal a través de ese movimiento peristáltico. Tenemos la submucosa, que es donde están los vasos sanguíneos, los linfáticos, los nervios, y finalmente tenemos la mucosa. Y la mucosa es la más importante para la absorción de líquido. Miren ustedes que hay vellosidades en esta mucosa. ¿Por qué hay vellosidades? Porque con eso me aumenta la superficie de absorción, ¿ya? Si no tuviese esas vellosidades, de repente los 2 metros, 3 metros de intestino que tengo no me va a servir. Acá está una ampliación de esa vellosidad. Y miren, en estas vellosidades tenemos dos zonas, la zona apical y la zona que está acá en el fondo que se llama cripta. Son importantes porque la zona apical se va a encargar de la absorción tanto de iones como de líquido, y la zona de la cripta se va a encargar de la secreción tanto de iones como de líquido. Pero la célula epitelial intestinal no solamente se encarga de la secreción y de la absorción de líquidos y de iones, sino también tiene enzimas que van a producir la digestión de algunas sustancias, como por ejemplo la lactasa, la sacarasa, la maltasa, etc. Y entonces se va a producir también este tipo de función, ¿no? Y tenemos receptores también, 5-TH1, 5-TH2 en el intestino para la serotonina, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, fuese una persona deprimida y tomo antidepresivos, va a aumentar el nivel de qué? Otra vez. Si soy una persona deprimida, no tengo serotonina, tomo medicamentos, aumento mi serotonina, ¿no es cierto? Entonces, también este paciente ya no tiene depresión, pero tiene y entonces diarrea, ya no tengo depresión, pero tengo diarrea, ¿no? El intestino tiene inervación, tiene una inervación intrínseca, se llama, que está dada por los plexos mientéricos de Auerbach y los plexos submucosos de Meigs, ¿ya? Entonces, yo puedo tener neurotransmisores que van a estimular a los plexos mientéricos de Auerbach y se va a producir aumento del peristaltismo intestinal y por lo tanto diarrea, ¿ya? Pero también tengo un plexo nervioso que es extrínseco, que está dado por el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, cuando ustedes tienen el examen, el día que tienes el examen, ¿te va a dar diarrea? Sí, da diarrea. Y si te digo solamente va a durar 20 minutos, te va a dar más diarrea, ¿cierto? Exactamente. Entonces, también si los neurotransmisores activan al simpático, se va a producir también diarrea.
por aumento del peristaltismo. ¿Ya? Entonces dijimos que había dos tipos de músculos, los longitudinales que tienen que ver con el peristaltismo y los circulares que tienen que ver con los movimientos segmentarios, ¿no? Y como lo dijimos anteriormente, hay neurotransmisores y hormonas que van a producir estos movimientos, que van a incrementar estos movimientos. En relación a la absorción y la secreción, normalmente nosotros ingerimos 2 litros de líquido, pero la saliva se produce también diariamente, más o menos 1,5 litros. Las secreciones gástricas llegan a 2 litros, las secreciones biliares medio litro, las secreciones pancreáticas 1,5 litros y las intestinales delgadas a 1,5 litros también. Entonces, finalmente, yo tengo 9 litros de líquido en mi intestino todos los días. ¿Ya? ¿Quién se va a encargar de absorber 8,5 litros? El intestino delgado. Y del intestino delgado, principalmente el yeyuno. Se va a encargar de absorber toda esa cantidad de líquido. Y solamente el colon se va a encargar de absorber casi 400 mililitros. Hasta que finalmente yo voy a llegar con mis heces de 100 mililitros. ¿Ya? Entonces, si yo voy a tener una alteración en la absorción del intestino delgado, voy a tener una diarrea. Una diarrea de gran volumen o una diarrea poquita. Recontra gran volumen, ¿no? Recontra gran volumen. En cambio, si es del intestino grueso, mi diarrea será así, de poco volumen, ¿no? Esta absorción de líquidos y de iones puede ser de distintas maneras. Puede atravesar la célula, es decir, transcelular, puede atravesar entre cada célula paracelular, o puede ser a través de las partes apicales de las células, o puede ser en la parte basal a través de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces miren ustedes cómo el sodio puede facilitarse su absorción a través de la glucosa, o a través de aminoácidos, o a través del intercambio de sodio con iones hidrógeno. Pero en la parte basal puede ser a través de la bomba de sodio-potasio ATPase utilizando pues ATP, ¿no? Como ven ustedes acá, hay un intercambio entre sodio y glucosa, hay un intercambio entre sodio y los aminoácidos, hay intercambiadores entre sodio y el ion hidrógeno, y también tenemos a la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda movilizar los iones y con los iones se pueda movilizar la absorción de iones. En el colon también tenemos transportadores, pero en menor cantidad que en el intestino delgado. Entonces yo tengo esta lámina que me permite observar cómo el yeyuno es el que se va a encargar de la gran absorción de iones y también de líquidos, menos el ilion y mucho menos el intestino grueso. Y acá tienen ustedes hormonas, neurotransmisores que van a aumentar o bien la secreción o van a disminuir, van a disminuir la absorción para producir diarrea. Se puede clasificar la diarrea de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo al tiempo. Puede ser aguda. ¿Cuánto hemos dicho que es aguda? 3 días, ¿no? ¿Qué? 3 días. 2 semanas. 2 semanas, hasta 2 semanas. Y crónica, 4 semanas. De acuerdo a la población también se puede clasificar la diarrea. Porque si por ejemplo me da diarrea a un paciente inmunosuprimido, por ejemplo una chique, yo tengo que pensar que no son los gérmenes comunes. Yo tengo que pensar que son gérmenes sistémicos. ¿Cómo se llaman los gérmenes que aprovechan la inmunidad? Infecciones oportunistas, exactamente, ¿no? Infecciones oportunistas. Y también puedo clasificar la diarrea de acuerdo al mecanismo de producción de la diarrea que vamos a ver posteriormente.
Y también es de acuerdo a lo que contiene, ¿no? Ya hemos dicho dientería. ¿Qué cosa es la dientería? Con sangre. Cuando se le bota el alimento completo, entero, ¿no? ¿Disentería? Sangre. Hay sangre en las heces. ¿Esteatoprea? Gracias. Cuando hay grasa. Y hay diferencia entre la diarrea del intestino delgado y la diarrea del intestino grueso. Por ejemplo, en volumen, ¿cuál es mayor? El intestino delgado. En cambio, el intestino grueso me puede dar pujo. ¿Qué cosa es pujo? Cuando tú estás urgentemente quieres ir al baño y está la puerta cerrada del baño y quieres tirarla porque se te sale. Eso es pujo. La urgencia de hacer la deposición. ¿Y qué cosa es tenesmo? Tenesmo es cuando sí. La necesidad de defecar siempre ya está vacío. Así es, ¿no? O sea, ya fui al baño, ya hice, pero me quedo ahí porque sigo teniendo las ganas de seguir haciendo, ¿no? Eso tenemos. El intestino grueso tiene esa sensación de pujo y tenesmo. El intestino delgado no. El intestino delgado, como va a producirse la mala absorción de las sustancias, nutrientes ahí, y va a producir la excreción de casi alimentos enteros, me va a producir dolor, ardor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo jugos gástricos ahí. ¿Ya? Como por ejemplo cuando ustedes comen ají, ¿no es cierto? Y al día siguiente sientes, ¿no es cierto? Igualito, se siente. El intestino grueso no se produce ardor en la zona anal, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Vamos a empezar con la diarrea osmótica. ¿Qué dice la diarrea osmótica? Dice que yo tengo una sustancia en el intestino que no se absorbe. Cuando no se absorbe se convierte en una sustancia osmóticamente activa. Y lo que va a hacer es jalar agua por difusión de las partes apicales de las células epiteliales. Entonces se va a acumular el agua y va a producir un aumento de volumen acá y por lo tanto se va a producir un aumento del peristaltismo y diarrea. ¿Sí? Por ejemplo, si la doctora la atrapan con una carta del enamorado y la doctora lo que hace es comerse la carta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a terminar con el enamorado. ¿En qué se convierte el papel? En la sustancia que no se absorbe, ¿cierto? Porque nosotros no podemos absorber celulosa. Entonces es sustancia osmóticamente activa. Entonces va a salir el líquido de la zona apical de las células epiteliales por difusión. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que no se absorbe. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la leche entera cuando no tenemos intolerancia a la lactosa. Tomo la leche y la leche que no se absorbe se convierte en una sustancia osmóticamente activa. O lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las chicas quieren entrar en un vestido que no les entra y quieren ir a una fiesta el fin de semana, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No comen. ¿No hacen nada? Toman laxante, ¿no? Toman laxante, bajan de peso y entran en el vestido. El laxante, que también no se absorbe, también es una sustancia osmóticamente activa, ¿no? Que produce diarrea. Entonces, cuando se produce la acumulación de líquido, el sodio que está aquí en esta zona, el sodio fecal, va a disminuir. Entonces, en una diarrea osmótica, ¿cómo está la osmolaridad intraluminal?
saben, y damos un papel, ¿ya? Mira, yo dije, otra vez, si yo como algo que no absorbo y va al intestino, se convierte en una sustancia osmóticamente activa. Por lo tanto, la osmolaridad intraluminal está aumentando. Va a salir el líquido por difusión de las partes apicales de las células epiteliales hacia el lumen y va a diluir el sodio. Por lo tanto, el sodio fecal está diluido. Sodio fecal. ¿Está? Ay, qué chistoso, diluido. Disminuido. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces el tratamiento será antibiótico. No. Dale líquido para que se rehidrate. ¿No? No. ¿Y qué cosa? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Ah? Para la hidratación. Claro, pues. O sea, si la persona está tomando leche, no tiene lactancia, va a tener diarrea. Si sigue tomando leche, va a seguir teniendo diarrea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No es rehidratar, ¿cierto? Es que deje la leche, ¿cierto? Entonces, cuando el tratamiento yo estoy diciendo en ayuno, no significa que deja de comer de todo, solamente deja de comer la sustancia osmóticamente activa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendimos? En resumen, en la diarrea osmótica, la osmolaridad intraluminal está aumentada. El sodio fecal está disminuido. Se soluciona con antibiótico. Con ayuno. Pueden ser entonces laxantes, medicamentos que van a producir aumento de la osmolaridad, ¿no? Pueden ser sustancias que no se absorben, como el gluten, por ejemplo, las personas que sufren de enfermedad celíaca que no absorben el gluten también se convierte en una sustancia osmóticamente activa. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la persona que está tomando la leche entera, va al intestino, en el intestino la leche viene a ser la sustancia osmóticamente activa, entonces va a salir el líquido de las células epiteliales, ¿no? Y se produce la diarrea. El segundo mecanismo que vamos a leer es la diarrea de tipo secretora. La diarrea secretora se va a producir porque voy a tener una toxina y esa toxina va a ir a las criptas. ¿Se acuerdan que había en la parte de abajo de las células epiteliales unas criptas? Va a ir a las criptas y va a abrir el canal de cloro y de sodio y con eso va a salir el cloro y el sodio al lumen y va a salir con harto líquido. ¿Ya? Harto. ¿No? Entonces, el sodio fecal aquí en este mecanismo estará aumentado, la osmolaridad estará disminuida, el volumen será aumentado y tendré que darle antibiótico. No, claro. Tendré que dejar que consuma la sustancia osmóticamente activa. No. Tendré que darle. ¿Qué tengo que darle? Alimento. Líquido. Porque yo he dicho diarrea harto, entonces se deshidrata, ¿no es cierto? Sí, tengo que darle líquido, ¿no? Es la diarrea que me va a producir deshidratación. Como por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el serum estaba haciendo el chimbote.
si se acuerdan de esa época que hubo, cuando hubo la epidemia del cólera, ¿no? Un barco, no me acuerdo si era filipino, tailandés, chino, japonés, estuvo en el puerto de Chimbote. Y había marineros que tenían cólera y no se hizo un aislamiento de esos pacientes y bajaron a la superficie, ¿no? Y entonces en Chimbote empezó la epidemia de cólera, ¿no? Y era tanta la cantidad de deposiciones que hacían líquidas, como agua líquida, que las camillas se comenzaron a hacer con un hueco, porque el paciente no tenía tiempo de ir al baño y solamente hacían deposiciones ahí, echados en la camilla. Y en la parte inferior del hueco había un balde que nos ayudaba a medir cuánto de deposiciones botaba. Y para darle la rehidratación se le ponía un suero en cada brazo y en cada pierna. Y aparte de ponerle el suero en los 4 miembros, se envolvía el suero, que era una bolsa, se envolvía en un manguito de tensiómetro y se inflaba ese manguito para que apretara la bolsa para que pudiera equiparar el volumen de heces que había, ¿no? Entonces llegaba el paciente tan chupado, tan deshidratado, que cuando los hidratábamos era como que se inflaba, ¿no? Se veía clarito cómo se inflaba si ya se estaban rehidratando. Entonces, ese tipo de diarrea es producido por una toxina del Viridium cólera, que va a actuar a este nivel, al nivel de las critas, aperturando los canales de cloro a través, o ya sea del AMP cíclico, o el GMP cíclico, o el calcio, ¿ya? Entonces, resumiendo, en la diarrea secretora, ¿cómo estará la osmolaridad intraluminal? Ajá. El sodio fecal, el volumen de las deposiciones. Así es. No solamente pueden ser toxinas de gérmenes, ¿ya? Pueden ser toxinas, por ejemplo, que secretan tumores, pueden ser toxinas que sean producto de hormonas y que finalmente van a hacer lo mismo, aumentar el AMP cíclico o el GMP cíclico o el calcio y apertura los canales de cloro. Como por ejemplo vemos acá, ¿no? ¿Quiénes pueden activar el AMP cíclico? La salmonela, la shigella. El GMP cíclico, acá tenemos a la Escherichia coli enterotoxigénica. Y el calcio, al Clostridium difficile. Vamos a ver cómo es que la Escherichia coli enterotoxigénica puede producir diarrea. Entonces tenemos a la persona que se ha ido a la pollada, que se ha comido el pollo casi crudo, ¿no? Y entonces el paciente está ingiriendo Escherichia coli. Y entonces la Escherichia coli se va a adherir primero al epitelio intestinal. ¿Con qué se adhiere? Con las manos. Con los flagelos, los pins que tiene la Escherichia coli. Una vez que se ha unido, va a producir una proteína que le va a facilitar el ingreso de las toxinas. Ustedes saben que tiene 2 toxinas la Escherichia coli. Una toxina termoestable y una toxina termolable, ¿no? Entonces, primero ingresa la toxina termolable, creo. Sí. Sí. Entonces, va a ingresar primero la toxina termolable con sus 2 subunidades. Y va a ir al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi va a hacer que se aumente el AMP cíclico
Y el aumento del AMP cíclico va a hacer que se aperturen los canales de cloro y que salga el cloro con el sodio junto con el agua. Pero también tenemos la otra toxina, la toxina termoestable. Y esta toxina termoestable también va a ingresar, pero ya no al aparato de Golgi, va a producir aumento del GMP cíclico y este va a ir también a los canales de cloro, lo va a aperturar y va a salir cloro con sodio con agua y va a producir la diarrea de tipo séptico. Entonces, el tratamiento obvio es antibiótico. No, antibiótico. Pero ese Escherichia coli también antibiótico. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Es un virus. Es una bacteria, no es un virus. ¿Por qué no? ¿Disminuye la flora? ¿Perdón? ¿Por qué disminuye la flora? No. ¿Por qué no? Porque yo le puedo dar un antibiótico, voy a matar a la bacteria, la Escherichia coli, pero ya está desencadenada la toxina. Y la toxina es la que está produciendo la diarrea. ¿No? Por eso que no sirve darle antibiótico. Lo que hay que hacer es rehidratar. Cuando hubo eso, la epidemia del cólera, a diferencia del coronavirus, el coronavirus uno trataba de investigar antivirales que puedan matar al virus, ¿no? A diferencia de eso, en la epidemia del cólera, los trabajos de investigación eran de qué manera puedo rehidratar mejor. Como les dije, no solamente hay bacterias que pueden producir este tipo de diarrea, sino también tumores, por ejemplo, los carcinoides bronquiales primarios que pueden producir serotoninas, que también van a aumentar el AMP cíclico, el GMP cíclico, o el adenoma pancreático, que también va a producir neurotransmisores que aumenten el AMP cíclico o GMP cíclico. Entonces, resumiendo, las diferencias entre la diarrea osmótica y la secretora, que son las más comunes, el volumen, ¿cuál es mayor? Osmótica. ¿Qué osmótica? Secretora. Mayor volumen secretora. ¿Dónde estará el sodio disminuido? En la osmótica. ¿Dónde estará el aumento de la osmolaridad intraluminal? En la osmótica. ¿Dónde habrá deshidratación? En la secretora. En la secretora. En la secretora. ¿Dónde habrá clientería? En la secretora. En la osmótica. El otro mecanismo es la inflamatoria. En la inflamatoria voy a tener destrucción del epitelio intestinal, pero no voy a tener quien absorba el líquido y tampoco no voy a tener quien pueda producir las enzimas que metabolizan la disacaridanza, ¿no? Entonces se va a producir un aumento de líquido acá, de sustancias no absorbibles. Esto va a producir un aumento de la velocidad del peristaltismo y va a producir la diarrea, ¿no? También con mala absorción. También. La inflamación no solamente es infecciosa, la inflamación puede ser vascular, puede ser tóxica, puede ser humoral, qué sé yo. Y ahí se encuentra, por ejemplo, la Escherichia coli entero invasiva. Cuando se encuentra la Escherichia entero invasiva, miren, todas las Escherichia coli se llaman a su vez, ¿no? Y entonces se van a juntar y se van a adherir también al epitelio a través de sus fimbrias y flagelos. Y de ahí va a introducir una proteína, que es esta proteína que está acá, la va a introducir en la célula y va a llegar hacia el núcleo. Y en el núcleo va a impedir la comunicación del ARN para producir multiplicación celular.
Y entonces finalmente voy a tener una célula destruida, denudada, que no va a tener cómo absorber ni el líquido ni los nutrientes, ¿no? Pero no solamente puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser inflamatoria autoinmune, como la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerativa, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad de Crohn, miren ustedes estas lesiones ulcerativas donde hay pérdida del epitelio, ¿no? Que puede ser autoinmune, que puede tener un compromiso también de tipo genético, que puede ser también un compromiso de tipo ambiental con algunos gérmenes, pero finalmente se va a producir esta inflamación crónica. Y finalmente tenemos el otro mecanismo fisiopatológico de la diarrea, que es por dismotilidad, es decir, un aumento en la motilidad intestinal. Por ejemplo, cuando yo les digo, van a tener el examen de fisiopatología, ¿te da diarrea? No, ajá. Si te digo que te va a durar 20 minutos, ¿te va a dar diarrea? Sí. De repente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí estoy aumentando el peristaltismo a través del simpático, ¿no? Entonces se va a reducir también el tiempo de absorción de los nutrientes y voy a tener también mala absorción. Hay sustancias que pueden producir este aumento del peristaltismo, tanto en la zona proximal como la sustancia P, como por ejemplo la serotonina, o en la zona caudal, como por ejemplo la sustancia péptido vasoactivo intestinal, ¿no? Pero también otras enfermedades, como el hipertiroidismo. ¿Por qué el hipertiroidismo va a dar diarrea? Porque las hormonas tiroideas aumenta el metabolismo, ¿verdad? sensibilizan a los receptores de las catecolaminas. Pues también me va a producir, por eso aumenta el peristaltismo. Y también la diabetes mellitus. Ustedes saben que la diabetes mellitus produce una alteración vascular, pero también una alteración de tipo nervioso periférico, ¿no? Muy bien. Entonces, las diarreas que hemos mencionado son diarreas agudas. Las más frecuentes, la diarrea osmótica y la diarrea secretora. Pero también hay diarreas crónicas, las que van a durar más de 4 semanas. Y pueden ser alteraciones de la pared inflamatoria, pueden ser de repente enfermedades de otros órganos como la tiroides, pueden ser de repente enfermedades como la diabetes mellitus, que finalmente va a dar este tipo de diarrea crónica, ¿no? Entonces, contestando la primera pregunta, ¿este paciente que tiene 2 a 3 deposiciones líquidas tiene diarrea? Sí, tiene diarrea. Esta diarrea dice que está durando, hace una semana. ¿Aguda, crónica? Aguda. Dice que es por la leche entera. ¿Es osmótica o secretora? Osmótica. Osmótica. ¿Cuál será su tratamiento? Evitar la Ayuno leche. de la sustancia osmóticamente activa. No es que lo van a dejar de comer todo, no. De la sustancia, nada más. Muy bien. Su leche. ¿Alguna pregunta? No.